Buenas noches para todos. A continuación, vamos a hablar una de las principales escuelas de la psicología, la cual se llama el funcionalismo. Este funcionalismo surgió a finales del siglo XIX y del siglo XX, principalmente en Estados Unidos, y vivió su máximo esplendor en los años de 1890 y de 1910. Antes de hablar del funcionalismo, vamos a hablar del estructuralismo. El estructuralismo fue el que reemplazó al funcionalismo. Fue el primordial antes de llegar él. Entonces, la propuesta del estructuralismo fue por Tiner. Él decía que la preocupación fundamentalmente de ello era la estructura de la mente, pero esta teoría cayó y por ello entró el funcionalismo, que también pretendía estudiar la mente, pero comprendía mediante las distintas propiedades y las características del individuo, pero para desenvolverse en el medio total. Antes de ello, Charles Darwin y su teoría evolucionista dio la influencia en ese funcionalismo, donde se aceptaba dos aportes de estos antecedentes, los más importantes de ellos, que fue la adaptación del medio y la conducta por vía del instinto. Esa adaptación al medio es de quién? Del individuo. Mediante esa adaptación al individuo, ¿de dónde? De esa sociedad como tal. Y la conducta por vía del instinto es el instinto lo maneja el individuo y la conducta es esa sociedad de acuerdo a cómo el individuo se va desenvolviendo en ella. Bueno, ahorita vamos a hablar acerca de qué es el funcionalismo. Entonces, el funcionalismo estudia la sociedad sin tener en cuenta su evolución humana. Se centra en exponer cómo un grupo de individuos sobreviven en los procesos sociales y morales brindadas para la supervivencia social de ese medio. Como tal, ese funcionalismo trata de no estudiar la evolución del hombre, las creencias de cómo fue que llegó el hombre a la tierra, sino que el individuo, cómo sobrevive ante esa sociedad, cómo son los procesos sociales y morales brindados para esa supervivencia de cada día como tal. De ello se sacan unas características del funcionalismo. ¿Para quién? Para el individuo, porque lo manejaban también con los animales. ¿Y cómo se daba? Se preocupaban mediante la investigación de la mente. ¿A consecuencias de qué? De una conducta y del entorno como tal. Otra de ellas fue que quiso que la psicología sea una ciencia práctica, no una ciencia pura, que esa ciencia práctica llegue a una experiencia como tal y que no se tome como una ciencia pura, sino como algo práctico y no teórico. El funcionalismo también se evoca en la adaptación de los organismos al ambiente. ¿Y en qué estudia? En los fenómenos psicológicos y neurofisiológicos del individuo. El objetivo de la psicología para el funcionalismo era el estudio de los propósitos de la función de los procesos mentales. Estos procesos mentales llevaban al individuo a tener un propósito acerca de cómo era la socialización en el medio, cómo era el trato y cómo era la forma de convivir para ello. ¿Qué logros del funcionalismo podemos establecer en estas diapositivas o en este tema como tal? La importancia de las posibilidades de adaptación en los procesos psicológicos. Cómo el individuo día tras día se va adaptando a ese proceso como tal en la sociedad. Atención a las diferencias individuales. Cada ser humano tiene perspectivas diferentes. Somos todos diferentes como tal. Esas diferencias, cómo se devolvían de acuerdo a esa sociedad como tal. La importancia de las aplicaciones de la psicología. ¿Qué aplicaciones según en la psicología se daba? Esos son áreas del campo acerca de ello. ¿Qué se podía implementar en ellas? Solidaridad, amor, respeto, eso lo llamaban antes esas psicologías como tal.
La aceptación de los diferentes métodos. ¿Qué métodos se establecían de acuerdo a esa sociedad? Se habría como tanto científico y como algo rutinario de ello. ¿Qué proceso del método científico del funcionalismo se establece? La introspección. La introspección es el objeto encontrado. La observación de la conducta es de acuerdo cómo ese objeto, que es el individuo, es observado y procesado ante ello. Y la experimentación es ya llegado a esa sociedad como tal. El pionero principal del funcionalismo es William James, que nació en 1842 y en 1910. Fue el precursor y primer funcionalista. Uno de los principales principios de esa psicología de él fue la ciencia de la vida mental y sus fenómenos y condiciones. Discípulos de James fue John Dewey, James Roy de Ángel y Harvey Carr. Estos autores toman el funcionalismo como fenómenos mentales, sensaciones, pensamientos y deseos, condiciones, a lo que yo les decía anteriormente acerca de esas psicologías, del amor, el respeto, también van incrementadas en esos fenómenos mentales. Las condiciones son procesos corporales y sociales que influyen en la vida mental. Y los elementos esenciales de la definición son el comportamiento guiado hacia un fin y el componente adaptivo de sí mismo, del individuo y de esa sociedad. ¿Qué conclusiones podemos sacar de estas diapositivas para el funcionalismo? Primero, que el objetivo de estudio se basaba en el proceso mental y de la conciencia de la raza humana, que la sociedad se centraba en la adaptación y vivencia del individuo en los estados sociales y morales. Y por último, se enfocaba en la transdisciplinaria de las problemáticas enfrentadas en esa sociedad. En total, eso fue lo primordial de hecho. Aquí le vamos a regalar algunos libros de acerca del funcionalismo. Uno de ellos se llama La teoría funcionalista, que era por Miguel Moragas en SPAD. Hablaba acerca de la comunicación de hábitos y medios de la perspectiva en el capítulo 3. Y fue un artículo de la ciencia de la conducta humana escrito por Jung, que fue el pionero de James. Por último, aquí le regalaremos también algunas webgrafías acerca de algunos links de este funcionalismo. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Espero que les hubiera gustado hoy las diapositivas. Que pasen buena noche.